es el sitio donde ocurre el famoso ataque de las hormigas ahí, ¿no? De la invasión de las hormigas, ¿no? Hablan en cascadas de hormigas, ¿no? O sea, van subiendo, ¿no? Por las paredes hacia el techo de un lado y del otro hasta que se chocan y empiezan a caer las hormigas, como efectivamente cascadas. Expone ese cuadro cuyo paisaje es de esa ciudad, Paranapiacaba. Como ven, la iglesita está ahí, las casitas de colores, pero no se ve, no, el plano del vagón. Llamaba a su taller, su escuela, navío. Y en la parte donde se quedaba ahí pintando su propio taller, su cabina. La verdad es que Roser era quien le arreglaba la vida. Cuando ella se va, Pons entra en un remolino de dormir muy poco, trabajar mucho, beber, salir con esas prostitutas negras, o sea, una vida efectivamente desmedida. Entonces Pons tiene esa crisis creativa y se quema como 10, 12 cuadros. Se sube a la mesa, putea a todos los organismos de fomento y entonces es cuando Nemirovsky decide internarlo en un manicomio. Pons acudía mucho a ver películas japonesas de samuráis, ¿no? Que le encantaba. La estética de la violencia oriental, o sea, de los samuráis, era otra. O sea, un samurái hace, se caen dos brazos, ¿no? Y mucha sangre. Entonces, es una estética que también Ponce ya la tenía, pero que va a intensificarla, que es una estética de la violencia a partir de la fragmentación del cuerpo. Y hay unas inserciones de ideogramas japoneses. Y esos ideogramas se refieren a una flor blanca, que es la única flor que tiene fuerza para sobrevivir al invierno riguroso, ¿no? De Japón. Y esa flor siempre aparece en esas películas japonesas, ¿no? Agradecer a Carlos por la invitación y a la presencia de ustedes, obviamente. En realidad ese proyecto de los años 50 yo ya lo he terminado, ¿no? Ahora lo que voy a hablar un poco con ustedes es sobre ese proyecto de postdoctorado que lo estoy llevando ahora, ¿no? Que son justamente sobre ese periodo que Pons ha vivido en Brasil, ¿no? Se concentra en esos momentos, ¿no? Entonces traje algunas imágenes para que vayamos viendo y discutiendo, ¿no? Y les pido disculpas por mi catalán, que es cero, ¿no? Consigo leer, pero no consigo hablar ni escribir, ¿no? Entonces ustedes van a ver cómo voy a tener que hablar tantos nombres en catalán, verán qué mala es la pronunciación, ¿no? Subo un poquito. Bueno, ahora sí, pero no está muy alta, ¿no? Vale. Me siento un poco rara con esa cosa. En fin. Yo he dividido en tres, solo para ubicarlos, ¿no? He dividido en tres partes, ¿no? La charla. La primera, que habla un poquito, ¿no? De esa reacción, ¿no? Artística, ¿no? En la inmediata posguerra, ¿no? En Barcelona, y la actuación de Pons junto a algunos grupos de vanguardia y junto a un grupo de poetas brasileños que va a conocer aquí. Y cómo esa actuación y ese convivio con esos brasileños van a poner a Brasil en el horizonte creativo y biográfico, ¿no? De Pons. La segunda etapa es un poco la llegada de Pons a São Paulo y cómo era ese paisaje, con qué ciudad se depara, ¿no? O sea, dónde va a vivir, cómo era esa ciudad en los años 50 y principios de los 60. Y por fin, intento en la última parte abarcar la producción de Pons, ¿no? En Brasil, ¿no? Un poco ese circuito, ¿no? Ese tránsito, ¿no? Artístico y geográfico, estético, ¿no? Y de amistades, ¿no? De ahí que se llame una cartografía de amistades, ¿no?
Entonces, esa primera parte ya la deben conocer, entonces yo voy a hablar de una manera muy resumida, ¿no? O sea, esos primeros momentos en que empiezan a enderezarse, ¿no?, frente a ese escenario desolador de la inmediata posguerra. Bueno, esta imagen, ¿no?, como ya deben conocer, es de la revista Algol, ¿no? Como ustedes saben, ¿no?, las primeras manifestaciones, reacciones, ¿no?, que disparan, ¿no?, sus reclamos estéticos, ¿no?, tras la Guerra Civil Española, se dan en Barcelona en 1944, ¿no?, cuando se publica la revista Poesía y 2 años más tarde Ariel. En ese mismo año, que es 47, se publica Algol, ¿no? El nombre Algol, ¿no?, ya por su título, ¿no?, indicaba un poco la apuesta de la revista, que aunque efímera, no tuvo su importancia, ¿no?, que era justamente el nombre dado al demonio, ¿no?, por los astrólogos árabes, ¿no?, en la Edad Media, o sea, la estrella que aparece y desaparece en contraste con el ángel blanco Ariel, ¿no? Y también, ¿no?, es importante que la revista se abre con un texto de Joan Brossa, ¿no?, porque van a llevar a la revista Brossa, Enric Tormo, Pons, Francesc Boadella, ¿no? Y se abre con un texto de Brossa en que él va a referirse a la revista como una reacción demoníaca, ¿no?, frente a una época oscura, ¿no?, de temores oscuros, ¿no?, una noche larga y negra, ¿no? Y también, ¿no?, como va a referirse después, ¿no?, en otro artículo dentro de la misma revista, ¿no?, Algol se postulaba la idea de lo diabólico como un elemento de discordancia frente a un supuesto escenario, a un supuesto paisaje de armonía. Entonces, siempre esa idea de reacción, ¿no?, y moviéndose siempre en el presente, ¿no?, como dirá Arnau Puig, ¿no?, en su artículo Dados de un problema, en la misma Algol. Y esa revista traía en sí, ¿no?, un deseo, un germen, ¿no?, de un deseo latente, que era discutir el arte, no solo agarrándose al cariz necesariamente nacionalista, ¿no?, sino que había un deseo de amplitud, ¿no?, de mayor libertad. Ese deseo efectivamente se va a concretar con la revista siguiente, ¿no?, de la cual participa Pons también, ¿no?, Tapies, Cuixart, Tarrats y Brossa, ¿no? Dowsett también, ¿no?, va a ser una publicación que ya se enfrentaba al régimen franquista, ahora en ese momento también por las señas de identidad de su título, ¿no?, y que traía, que invocaba, digamos, ¿no?, esa apuesta por el juego, por lo mágico, por la utopía, ¿no?, y barajaba a la vez esas resonancias de la tradición poética, como por la figura de Mallarmé, o entonces de distintos movimientos estéticos como el dadaísmo y el surrealismo, ¿no? Bueno, esa ilustración es de Pons, ¿no?, y Pons, como saben, no va a participar en todos los números de la revista, ¿no? Y claro, el enfrentamiento obviamente también se daba por el propio nombre de la revista, ¿no?, que se presentaba en catalán, ¿no?, frente a una dictadura feroz, ¿no? En esa época él conoce a Foix, ¿no?, el poeta, ¿no?, y Pons siempre va a invocar, ¿no?, esa convivencia, ¿no?, en las tertulias, ¿no?, de las cuales participaban casi siempre todos los integrantes de la revista, y sus relaciones, ¿no?, con la literatura, ¿no?
Entonces les leo ese pequeño pasaje, ¿no? Los domingos, en vez de ir a misa por las mañanas, íbamos con gran fervor a visitar al poeta, pronuncia terrible, Josep Vicens Foix. Por la tarde, su casa fue durante años el único refugio donde conocíamos el mundo de Lautréamont, Rimbaud y Artaud. En esa misma época, él conoce al poeta brasileño João Cabral de Melo-Neto, ¿no? Cabral, que estaba como vicecónsul en esa época, ¿no? En Barcelona, participó activamente de la aventura, ¿no? Tanto de Algol como de Dowsett. Y siempre que podía, ¿no? Invocaba, ¿no? Tanto su amistad con Miró, ¿no? Foix también, ¿no? Y con los del grupo de Dowsett. En esa entrevista concedida, ¿no? En Brasil, él va a invocar una vez más, a reafirmar una vez más esa su amistad con Miró, ¿no? Lo conocí profundamente, porque Miró vivía en Francia hasta que los alemanes ocuparon a Francia. Entonces él volvió pidiéndole permiso a Franco. Franco se le concedió con la condición de que Miró no estableciera escuela y que no recibiera a nadie. Pero yo era un amigo de un sombrerero, que era su mejor amigo y que me llevó allí. Él no recibía a nadie, pero yo era cónsul, un sujeto que no estaba bajo las leyes del país, de forma que yo lo visitaba mucho. Entonces, frente a esa amistad, ¿no? Ese ciclo de amistades, ¿no? Que se va creando, ¿no? Y gracias a Foix también, ¿no? Por ejemplo, gracias a Foix esos artistas conocen a Miró, a Dalí, ¿no? Y claro, ¿no? João Cabral va a contribuir mucho con publicaciones, ¿no? De esos artistas de Dowsett. Va a publicar un ensayo sobre la obra de Miró, o sea, va a circular intensamente, ¿no? Por ese medio cultural. Aunque Cabral, Foix y Miró hayan sido muy importantes para ese grupo, ¿no? Sin duda, internamente, será Brossa y Pons, ¿no? Que se revelarán como una pareja afín, ¿no? Y tendrán varias colaboraciones, ¿no? Pons va a pintar cuadros a partir de poemas de Brossa, ¿no? Como ¿no? Me amplies la cartera, entre otros. Pons va a pintarle cuadros de homenaje, ¿no? Y también, ¿no? Lo va a retratar en su libro Invafer, ¿no? Pons a Brossa, ¿no? Y Brossa también va a escribir varios poemas que va a invocar a Pons, ¿no? Y de esas amistades, ¿no? Sobre todo con... hay que decir que, solo para volver un poco, ¿no? A eso de Brossa, ese libro, ¿no? La crítica siempre, ¿no? Indica, ¿no? Algo de, digamos, compromiso social del arte, ¿no? O sea, hay discretamente, ¿no? Un compromiso social del arte, muchas veces incitado, ¿no? Por las tertulias o por las discusiones con João Cabral de Melo-Neto, que era un marxista convicto, ¿no? Y gracias a João Cabral, ¿no? Ellos van a conseguir acceder a obras de escritores españoles exiliados, ¿no? Entonces, también en una entrevista, João Cabral va a comentar eso, ¿no? Ellos no contactaban al mundo exterior porque la censura no lo dejaba. No conocían muy bien la poesía española del exilio. La conocieron porque les enseñé, porque les presenté, porque les presté libros, Alberti y otros como Luis Cernuda. Franco no permitía que se vendiera el libro de esos escritores. Además, ¿no? De ese intercambio de libros, ¿no? De esas tertulias de las cuales participaban,
A la medida que los años pasan, ¿no?, y esa amistad crece, Joan Cabral va a hacer varias publicaciones, ¿no?, en su imprenta, ¿no? O sea, se crea un poco una red cultural, ¿no?, entre esos escritores y artistas que van incidiendo, van provocando colaboraciones, ¿no?, efectivamente una cartografía de amistad. Entonces, por ejemplo, gracias a Tormo, Joan Cabral de Melo Neto compra una imprenta. Esa imprenta, una Minerva, que la llamará el libro inconsútil. Inconsútil porque no estaban cosidos, ¿no?, los libros. En esa imprenta va, por ejemplo, ¿no?, a imprimir el primer libro de Brossa, Sonetos de Carucha, ¿no? Va después, gracias a la amistad con Santos Torroella, Rafael Santos Torroella, hacer el prólogo, ¿no?, para la exposición Pons, Cuixart, Tapies en el Instituto Francés, ¿no?, entre otras cosas más, ¿no? Y además, claro, de esos préstamos de libros. Y él también va a contribuir, ¿no?, con planes futuros, ¿no?, junto a ese grupo. Entonces, en una carta que le escribe a una escritora brasileña muy amiga suya, que es Clarice Lispector, no sé si la conocerán, él habla de la creación de una revista, ¿no? Entonces él dice: he ideado ahora con algunos amigos catalanes una revista clandestina catalana brasileña. No sé muy bien cómo será, pero desde que la policía cerró la que publicaban aquí, ahí está refiriéndose al Gol, ¿no? Tengo ganas de hacer algo para la promoción de su cultura junto a los intelectuales brasileños. En realidad serán dos revistas, ¿no?, que Joan Cabral va a publicar. Esa es la primera, ¿no?, El caballo de todos los colores, ¿no?, en 1950, que sí va a tener contribuciones de escritores catalanes, portugueses y otros peninsulares. Y la segunda, cuando vuelva a España una segunda vez Joan Cabral y se instale como cónsul en Madrid. Ahí, bueno, esa revista sí que era clandestina, ¿no?, pero la segunda revista que funda ahí en Madrid, que es la revista de cultura brasileña, no tenía nada de clandestina, ¿no? Y la va a llevar en los primeros años otro poeta amigo suyo, Ángel Crespo. Muy bien, y esa, no, como al Gol, también será muy efímera, ¿no?, solo tendrá un número. Después, antes, ¿no?, volviendo un poco, ¿no?, otra de las contribuciones, ¿no?, junto siempre a Enric Tormo, ¿no?, que era su amigo, ¿no?, Joan Cabral publica un libro con 10 litografías de Pons. Ese momento coincide, ¿no?, con los estudios de Pons sobre grabado en el taller de Enric Tormo, ¿no?, y también una proximidad mayor, ¿no?, a Joan Cabral. Entonces, solo algunas imágenes, ¿no?, de ese libro que está ahí, ¿no?, en la exposición tanto de Brossa como la de La Pedrera, ¿no? Muy bien. Y en ese mismo año, ¿no?, que publica esa revista El caballo de todos los colores, ¿no?, o sea, en 1950, ¿no?, él publica ese libro que se llama O cão sem plumas, ¿no?, o sea, El perro sin plumas. Ese libro va a ser importante porque después vamos a recuperar un poco, ¿no?, sus relaciones, las relaciones de la publicación de ese libro con Pons. O cão sem plumas, ¿no?, es un libro que evoca la tierra de Joan Cabral, Pernambuco. Pernambuco está en la costa nordeste brasileña, ¿no?, y se caracteriza sobre todo Recife, ¿no?, que es la capital,
como una ciudad que está cortada por un río. De un lado está la ciudad y las playas, y del otro está lo que llamamos en portugués manguezales, o sea, ciénegas, ¿no? Y la imagen del perro sin plumas es justamente ese perro hundido en ese cieno, ¿no?, de la ciénaga. Entonces esa imagen viscosa, ¿no?, y que no se deja ver el pelo del perro, ¿no?, y que invoca ese espacio donde se cazan los cangrejos, ¿no? Entonces, ese libro será tan importante como para las relaciones con Pons, y también porque es la primera vez que él va a evocar su tierra natal, ¿no? Y después, ¿no?, en ese mismo año, ¿no?, en que publica, solo volver un poquito, el perro sin plumas, en este año Pons, ¿no?, y todos los componentes ahí de Dowsett conocen a los poetas brasileños Raúl Bopp, que en el momento era cónsul también en Europa, y Murilo Mendes, ¿no?, que en ese momento daba clases de literatura brasileña en la Universidad de Sapienza en Roma. Pons va a volverse muy amigo, ¿no?, de Bopp, ¿no?, al punto de que la primera publicación que hacen del poema de Bopp en Tierras Peninsulares, él va a invitar a Pons que ilustre el libro, ¿no?, que se llama Cobra Norato, ¿no? Cobra Norato trata de una leyenda muy conocida en el norte del país, ¿no?, de Brasil, que cuenta, resumiéndolo un poco, la historia de un indígena que se estaba bañando en un río cuando la sorprende una gigantesca serpiente, ¿no?, y la serpiente la embaraza, ¿no?, a la indígena, ¿no? Ella, ¿no?, de ese embarazo, ¿no?, la cobra grande se llamaba, de ahí Cobra Norato, ¿no? De ese embarazo nacen dos hijos, ¿no?, María Carinana y Norato. De ahí el nombre Cobra Norato. A causa de una predicción de un chamán de la tribu, ¿no?, que le dice, ¿no?, que para vivir, ¿no?, tendría que deshacerse de sus hijos. Entonces ella tira a los dos niños al río para que el río los cuide, ¿no?, y ahí crecen, ¿no? A la medida que van creciendo, ¿no?, esos dos niños, ¿no?, las personalidades se van revelando totalmente opuestas, ¿no? María Carinana, una ya adolescente, muy violenta, que hundía barcos, mataba a los náufragos, desequilibraba toda la flora y fauna local, ¿no?, hasta que llega un momento, ¿no?, que ella genera un desequilibrio tal que Norato, que era muy tranquilito, se ve obligado a matar a su hermana y la mata. Pero cuando la mata es como si le cayera un hechizo, ¿no?, un encantamiento, ¿no?, y él se transforma en una figura monstruosa, ¿no? Y para desencantarse, ¿no?, salía todas las noches del río, ¿no?, hacia la arena, ¿no?, y cuando atingía la arena, para acudir a las fiestas de los pueblos, ¿no?, que estaban al borde del río, se transformaba en un chico alto, guapo, ¿no?, vestido de blanco, que buscaba en esas fiestas a alguien que se dispusiera a desencantarlo. Hasta que un día lo encuentra, ¿no?, después de muchos años y muchas búsquedas, ¿no?, un soldado decide desencantarlo, ¿no? ¿En qué consistía eso, ¿no? El soldado tenía que inmovilizar a la cobra grande que había embarazado a su madre, ¿no?, y verterle unas gotas de leche en la boca y luego golpearle a la cabeza hasta que sangrara, ¿no? Y así lo hace el soldado,
¿no? Y rompe el encanto, ¿no? De Norato. Muy bien, Raúl Bopp, ¿no? Que formaba parte de ese grupo vanguardista brasileño, el grupo antropofágico, hace un viaje a Amazonía y ahí recopila mucho material, ¿no? Respecto a esa leyenda, ¿no? Y devora, ¿no? Esa narrativa de la leyenda, ¿no? Le imprime hablas del local, distintos géneros, ¿no? En el poema, costumbres locales, ¿no? Todo de una manera muy imagética, ¿no? Y seguramente esa lectura debe haberle afectado a Pons, ¿no? Sobre todo, ¿no? por esa construcción, ¿no? De paisajes, de olores, ¿no? Tan imagéticos como lo hacía Raúl Bopp, ¿no? Les leo un fragmento en portugués, ¿no? Para que vean a qué va el poema, ¿no? Que está constituido el libro está constituido por 33 poemas. Dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Vou andando, caminhando, caminhando. Me misturo no ventre do mato, mordendo raízes. Sigo depressa, machucando a areia. Erva-picão me arranhou. Caules gordos brincam de afundar na lama. Galinhos fazem psiu. Deixa eu passar, que vou para longe. Muy bien. Y después, ¿no? Ahí vamos a volver, ¿no? Al Perro sin plumas, ¿no? Después también ahí, durante los años 50, Cabral, ¿no? Tiene que volver a Brasil, ¿no? Para responder a un proceso, ¿no? A una acusación, ¿no? De que estaba conformando una célula comunista en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Va ahí a responder al proceso, ¿no? Y bien, ¿no? Prueba su inocencia, pero no le devuelven a España, sino que se va a Londres, ¿no? Como cónsul. Y ahí en Londres, ¿no? Le invitan a hacer una segunda edición del Perro sin plumas, pero ahora de lujo y ilustrada. Bueno, los trámites para esa edición, ¿no? Van a ser algo complicados y delicados, ¿no? Porque Tormo, una vez más, va a intermediar, ¿no? La búsqueda del papel, del tejido para la tapa, ¿no? Quién sería el ilustrador. En ese momento, ¿no? A través de la correspondencia de Santos Torroella, ¿no? Ellos van discutiendo quién podría ilustrar, ¿no? Y João Cabral en ese momento se muestra un poco reticente, ¿no? En relación a Tapies, a Cuchart, que ya estaban en París, ¿no? Los veía muy preocupados por sus carreras, ¿no? Hasta que y delicada también porque Santos Torroella en una de las cartas dice, bien, estoy muy preocupado, ¿no? Que no estás encontrando tu ilustrador ideal. Mira, he hecho aquí unos dibujos, ¿no? Y te envío a ver qué te parece, ¿no? No sé si serán muy naturalistas, muy figurativos, muy pegados al poema, ¿no? Efectivamente, João Cabral elige a Pons, ¿no? Para ilustrar al libro, ¿no? Lo que se comprueba por la correspondencia de Cabral y Tormo, ¿no? Entonces, a principios del año dice, ¿no? Amigo Cabral, hace unos días recibí una carta, pero no le contesté porque consulté a Pons sobre su oferta. Está entusiasmadísimo con poder realizar esa edición. Y después a finales del año. Pons está realmente impaciente para empezar, ya que serán los primeros aguafuertes de verdad que habrá realizado, ¿no? El subrayado es de Tormo, ¿no? O sea, al fin y al cabo elige a Pons, ¿no? La verdad es que yo hasta ahora no conseguí encontrar el libro. Si alguien lo tiene, si alguien lo encuentra, no, agradecería muchísimo. Sé que he encontrado solo las muestras de papel de tejido, ¿no? Respectivamente para, ¿no? El contenido, el interior del libro y para la tapa, ¿no?
El libro en sí no lo he encontrado, pero sí que les leo también otro fragmento del Perro sin plumas para que vean de qué va, ¿no? Aquele rio era como cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos, de lodo y de ferrugem. Bien, cuando, claro, también le ha impactado, ¿no?, la lectura de El perro sin plumas, ¿no?, a Pons, ¿no?, que ya estaba acostumbrado, ¿no?, a la obra de Cabral, porque Cabral ya le regalara varios libros anteriores suyos, ¿no? Y entonces, cuando llega en ese momento, ¿no?, de la publicación, ¿no?, o finalización del libro, ¿no?, en 52 también, así como en Cobra Norato, El perro sin plumas tatúa efectivamente Brasil en ese horizonte ponciano, ¿no? Él se casa, ¿no?, con su mujer, Roser, ¿no?, se va de luna de miel, ¿no?, a París, ¿no?, y ahí en ese ambiente, ¿no?, de intensos cambios culturales, artísticos, ¿no?, de efervescencia efectivamente, pero que a Pons le parecía desagradable, ¿no?, y mediocre. Él conoce al crítico de arte Mario Pedrosa. No sé si lo conocerán, pero hace muy poco el Reina Sofía, ¿no?, hizo una gran exposición sobre Mario Pedrosa, ¿no? Y Mario Pedrosa en ese momento ya estaba conectado a las bienales, ¿no? Y al conocer los planes de Pons, ¿no?, para irse a Brasil, escribe una carta al secretario, ¿no?, de la Bienal, ¿no?, recomendándole a Pons, ¿no?, para que expusiera en la Bienal, ¿no? Y ahí también señala las amistades de Pons, ¿no? Profili, ¿no?, que era el secretario. Se trata de un joven pintor español, recién llega a París, por eso va con la inscripción formalmente retrasada. Es amigo de Miró, de Raúl Bob y de Murilo Méndez. Abrazos, Mario Pedrosa. Entonces, el resto ya se sabe, ¿no? O sea, vuelve a España, acude a Miró, ¿no?, recibe la famosa carta, ¿no?, en fin, se aconseja con él, le dice que si fuera más joven también se iría a Brasil, ¿no? Y parte rumbo a su aventura, ¿no? Cuando llega, ¿no?, a Brasil, ¿no?, entra por el puerto de Santos, ¿no?, que una ciudad costeña, ahí en el estado de São Paulo, ¿no?, que estaba como a 2 horas en tren de la capital, São Paulo, ¿no? ¿Y a qué ciudad llega Pons, ¿no? Me gustaría detenerme un poco en ese paisaje, ¿no?, geográfico, estético, económico, social y cultural, ¿no?, de São Paulo. Cuando llega, ¿no?, a São Paulo, posiblemente Pons ha sufrido un gran impacto, ¿no?, porque ha visto una ciudad que crecía velozmente, ¿no?, y que también sufría un gran impacto urbano, ¿no?, gracias a la planificación urbana, un poco en la misma época lo que ha ocurrido en Europa. Y en esa ciudad, ¿no?, que era un complejo mosaico, eso era el centro de São Paulo en los años 50, ¿no?, de etnias, culturas, ¿no?, lenguas, ¿no? El periodo, gracias, ¿no?, a poderosos flujos migratorios, ¿no?, cuyo periodo áureo será entre 1882 y 1930, cuando São Paulo va a recibir 2 millones de extranjeros, ¿no? Eso equivalía a un 20% de la población del Estado en los años 50. O sea, mucha gente ya, ¿no? Y entonces, cuando llega, ¿no?, ahí, él va
De esos extranjeros que llegan, la mitad eran italianos, 1 millón de italianos, ¿no? Españoles un 18% y otros 18% portugueses. Es decir, casi un 90% de los extranjeros, ¿no?, que llegan ahí a São Paulo provenían de Europa, ¿no? Y el restante, vamos, asiáticos, ¿no?, árabes, y por ahí va, ¿no? Pero, aunque la ciudad en ese momento ya fuera enorme, ¿no?, el centro, ¿no?, se acerca a ese edificio que ven curvilíneo, ¿no?, que se llama el edificio Copán, ¿no?, que lo proyectó Niemeyer, ¿no? En ese meollo, digamos, del centro, ¿no?, donde efectivamente, ¿no?, la gente convivía culturalmente, ¿no?, era casi un cuadrilátero bastante restricto, ¿no?, que la gente transitaba y a todos los sitios se llegaba a pie. Pons va a transitar mucho, ¿no?, por ese centro, ¿no? No solo porque ahí quedaba, ¿no?, la primera sede, ¿no?, del Museo de Arte Moderno, ¿no?, el MAN, ¿no?, y el MASPE también, ¿no?, el Museo de Arte de São Paulo, ¿no? Sus primeras sedes eran ahí en el centro de São Paulo, sino también porque ese núcleo central no tenía muchos bares, ¿no?, que ya tenían su historia, ¿no?, y cumplían una función social, ¿no?, bastante amplia de convivencia intelectual, ¿no?, y que Pons va a transitar mucho por ahí, va a conocer no solo pintores famosos como Di Cavalcante, pero también escritores brasileños, directores de teatro, ¿no? Aquí es el interior, ¿no?, del MAN, ¿no?, en el 54. En ese espacio es donde Pons va a exponer por primera vez, ¿no?, pero antes, ¿no?, y ese es el Ibirapuera, donde se va a trasladar el MAN en el 58. Ahí es cuando fue recién inaugurado, ¿no?, a causa del centenario de São Paulo, del 4º centenario, ¿no? Entonces, ahí se quedará después, ¿no? Ahí, pero en la sede del centro, la primera exposición que va a ver Pons es de ese pintor brasileño, Ismael Neri, ¿no? Ismael Neri, Pons lo admiraba muchísimo, ¿no? Siempre hablaba con mucha admiración, ¿no?, de Neri, que ha muerto muy joven, ¿no?, se ha suicidado, ¿no? Tal vez a causa de esos inquietantes dobles, ¿no?, que siempre pintaba, ¿no?, y que Pons va a tener la oportunidad de ver la primera retrospectiva, ¿no?, de Neri, ¿no? Y tras la exposición de Neri vendrá la segunda Bienal, donde Pons va a exponer, ¿no? Ahí está la ficha de inscripción de Pons, ¿no? Pero como Pons llega, ¿no?, en noviembre a Brasil, ¿no?, a finales de noviembre es cuando empieza la segunda Bienal. Y como su inscripción, como ustedes han visto, ¿no?, por la carta de Mario Pedrosa, ¿no?, la inscripción llega retrasada, ¿no? Pons sí que expone 5 cuadros, todos llamados composición, pero de distintas dimensiones, ¿no? Uno de 40 centímetros, 2 de 80, otro de 100 y el último de 120 centímetros. Esos cuadros, ¿no?, que ahora deben estar posiblemente en colecciones particulares, ¿no?, porque Pons le pone precio, ¿no?, porque las bienales siempre vendían los cuadros, ¿no?, y también a veces museos brasileños absorbían, ¿no?, esas colecciones, parte de esas colecciones, ¿no?, porque Pons le pone un precio, ¿no?, de 7.000 a 27.000 cruceros, ¿no?, que era la moneda de la época. Difícil decir cuánto valdría ahora, ¿no?, pero 27.000 sí que era caro, ¿no?, en ese momento. Entonces, a causa de ese retraso en la inscripción, desafortunadamente Pons no puede figurar en el catálogo, que obviamente no ya estaba listo,
¿no? Porque la regla de la Bienal en aquella época era que los cuadros deberían llegar hasta octubre para que fueran examinados, ¿no? Juzgados y aceptados, ¿no? Pero Pons expone gracias a la indicación de Mario Pedrosa, ¿no? Y después de esa exposición en la Bienal, expone por primera vez en el MAN, ¿no? En aquel espacio que vimos, ¿no? Solo para acordarles ese, ¿no? Entonces es la suite o la serie Toros. Esa es la invitación de la serie, ¿no? La invitación y ahora algunas imágenes, ¿no? Esa, ¿no? Que es preciosa, ¿no? Y esa, ¿no? Bueno, Pons expone 40 y pico, ¿no? Cuadros, ¿no? Y el MAN le compra 35 cuadros, ¿no? Con ese dinero, Pons trae a su mujer, ¿no? Roser, ¿no? Y a su hijo, ¿no? Joan, ¿no? Que ahí en Brasil lo llamaba Joãozinho, ¿no? Diminutivo para Joan, ¿no? Y con ese dinero se van a vivir en la selva, ¿no? Sí, ese era el sitio, ¿no? La ciudad se llama Ribeirão Pires y sí, claro, que tenía, ¿no? Una floresta bastante compacta, densa, ¿no? Exuberante, pero para nosotros brasileños no es selva, ¿no? La jungla para nosotros es Amazonía y punto, ¿no? En fin, aquí es el sitio donde ocurre el famoso ataque de las hormigas ahí, ¿no? De la invasión de las hormigas, ¿no? Efectivamente, en los años 50, los relatos de la época hablan de una hormiga, que en Brasil la llamamos correderas, ¿no? Que actúan sobre todo por la noche, ¿no? Y van invadiendo todo y comiendo todo, ¿no? Devorando todo lo que ven por lo que está por delante, ¿no? Y efectivamente debe haber sido aterrorizante, ¿no? Ese episodio, ¿no? Porque relatos de los habitantes, ¿no? De la ciudad de Ribeirão Pires, hay relatos de la época que hablan en cascadas de hormigas, ¿no? O sea, van subiendo, ¿no? Por las paredes hacia el techo de un lado y del otro hasta que se chocan y empiezan a caer las hormigas, ¿no? Como efectivamente cascadas. Entonces sí que debe haber sido aterrorizante y que por eso Pons siempre va a afirmar que han salido fugados, dejando todo hacia atrás, ¿no? Y tras la invasión de las hormigas, bueno, vuelven a São Paulo, ¿no? Y Pons va a exponer 2 veces, ¿no? Lo que hizo en la selva, ¿no? Los trabajos de la selva. Una de las obras, una de las exposiciones que fue muy importante en su época es esa exposición, ¿no? Que se llamará Paisaje brasileño de 1900 a nuestros días, ¿no? O sea, nuestros días en el caso eran 55. Es una exposición que va a reunir centenares, ¿no? de pintores brasileños muy importantes: Volpe, Anita Malfatti, Tarsila de Amaral, Guiñar, Livia Abramo, Flávio de Carvalho, ¿no? Y también algunos artistas extranjeros residentes en Brasil, ¿no? Entonces, Pons va a exponer 3 cuadros ahí. Uno de ellos es ese, que no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que Pons hacía, ¿no? Yo un poco leo ese cuadro como un homenaje al paisaje, a la pintura brasileña también, porque si ustedes observan, ¿no? Es un paisaje casi naif, ¿no? O sea, una iglesita ahí, ¿no? En la montaña, casitas que bajan y en primer plano
y en primer plano un vagón, ¿no? El cuadro se llama Vagón Viejo, ¿no? Entonces yo lo leo un poco como un homenaje al paisaje brasileño de la pintura, porque si observan los colores explotan, ¿no? O sea, los colores se aproximan mucho a los colores utilizados por los modernistas, ¿no? Que para nosotros, lo que es modernista para ustedes en Brasil es simbolista, y lo que es vanguardista para ustedes, para nosotros es modernista, ¿no? Damos otros nombres, ¿no? Otras etiquetas. Entonces, ese grupo vanguardista de la semana del 22, ¿no? O sea, los colores eran de Tarsila de Amaral, ¿no? De Anita Malfatti, son muchos de esos colores, ¿no? Y además, ¿no? De exponer, ¿no? En esa exposición que, como dije, muy importante, ¿no? Expone ese cuadro cuyo paisaje es de esa ciudad, ¿no? Paranapiacaba, ¿no? Como ven, la iglesita está ahí, las casitas de colores, ¿no? Pero no se ve, ¿no? El plano del vagón. Es importante decir, ¿no? Que Paranapiacaba en esa época era una ciudad que tenía una villa inglesa, ¿no? Incluso tenían ahí algo como una réplica del Big Ben y todo eso, ¿no? Cerca de la estación. Y esa villa inglesa vivía bajo los órdenes, ¿no? De esa empresa, ¿no? Que era una empresa inglesa que controlaba todos los ferrocarriles, ¿no? En el estado de São Paulo y también hacia el sur, ¿no? Para la distribución, ¿no? De cargas. Y es interesante que Pons no pinta, ¿no? Por lo menos no en ese cuadro, ¿no? La estación de trenes ni la villa inglesa, sino que pinta el otro lado de la ciudad, que era la llamada Villa Libre, ¿no? O sea, hay un aspecto casi político ahí, ¿no? O sea, optar por pintar no la villa inglesa que estaba ahí bajo esos órdenes, ¿no? De los extranjeros, ¿no? Sino la Villa Libre. Y también otra exposición que hará, ¿no? Será esa de Últimos Trabajos, otra vez en el MAN, ¿no? Entre 55 y 56, ¿no? Ahí esa producción se refiere, ¿no? A algunas suites, ¿no? Las suites Instrumentos de Tortura, ¿no? Incluso ese cuadro está ahí en la exposición, ¿no? de la Pedrera, ¿no? Y la suite Ocels, ¿no? Pájaros, ¿no? Que es con la cual él gana el premio de la octava Bienal de São Paulo, ¿no? En la categoría dibujo, ¿no? Muy bien. Tras esa exposición, ¿no? Junto a dos artistas que estaban, ¿no? En esa misma exposición del paisaje brasileño, ¿no? Livio Abramo, que fue uno de los mayores grabadores de Brasil, y Flavio de Carvalho, que fue un artista polifacético también, y también muy importante para esa época, ¿no? Él hace, junto a esos dos artistas brasileños, la escenografía y el vestuario para ese espectáculo de danza contemporánea, que se llama candomblé, ¿no? El candomblé, ¿no? Como lo saben, ¿no? Es ese ritual, ¿no? Que proviene de esa religión africana, ¿no? En que ocurre, ¿no? Bailes, ¿no? Y lo que llamamos nosotros bajar el santo, o sea, es el momento de ritual, ¿no? Cuando la persona incorpora a una de esas entidades, ¿no? De ritual, ¿no? A uno de esos dioses, ¿no? Y ese momento, que esa foto a mí me parece preciosa, ¿no? Es el momento en que es casi esa mágica, ¿no? Y esos cuerpos, ¿no? Que van hacia atrás, ¿no? Como si ya en trance, ¿no? A punto de incorporar, ¿no? Esos santos o entidades, ¿no? Ese espectáculo será muy importante, ¿no? Para Pons, porque cuando, ¿no? En ese mismo año, ¿no? Funde su escuela y taller, ¿no? l'Espai, ¿no? Lo funda, ¿no? En un barrio, ¿no? Que se llama Bexiga, que hoy en día se conoce como un barrio de italianos,
pero que en los años 50 fue un barrio de negros, ¿no? Era un barrio por donde corría, que tenía también muchos terrenos de candomblé, ¿no? Pons ha acudido a varios, ¿no? Y había escuelas de samba ahí, ¿no? Incluso había una que hoy en día sigue siendo muy famosa, pero que antiguamente en los años 50 se llamaba Unidos del Saracura. Saracura es la palabra que se designa una persona de piernas muy finas, ¿no? Muy finitas, ¿no? Entonces, y pasaba, porque justamente pasaba por ese barrio, ¿no? Un río que se llamaba Saracura, ¿no? Ese sitio, ¿no? Ese edificio que hasta hoy existe, está tumbado como un edificio histórico, ¿no? Se entraba por aquí, por la lateral, ¿no? En una puertita, ¿no? Para acudir al último piso, que es donde estaba la escuela, ¿no? Y el taller de Pons. Abajo, ¿no? En la planta baja, había lo que llamamos un cortizo o un cortijo, ¿no? Y que había ahí gente muy pobre, prostitutas, ¿no? Sobre todo negras, ¿no? Y arriba el taller de Pons. Pons solía quedarse en la punta, ¿no? Porque ahí se quedaba mirando, ¿no? El cielo de São Paulo, que decía que era de las cosas que más le encantaba en São Paulo, mirar ese cielo gris, ¿no? Porque São Paulo durante muchos años fue conocida como la tierra de la llovizna, ¿no? Entonces de ahí siempre ese cielo gris, ¿no? Pero que veía en ese cielo tonos rosáceos, ¿no? Tonos de rosa ahí, ¿no? Hay que decir que Pons ha pintado, ¿no? El taller, ¿no? En ese cuadro, ¿no? Se observan ahí las ventanas, ¿no? La arquitectura local, ¿no? Vuelvo solo para que vean, ¿no? Si ustedes han leído, ¿no? El diario de Pons, ¿no? Verán que Pons, ¿no? Llamaba a su taller, ¿no? Su escuela, ¿no? Navío, ¿no? Y en la parte donde se quedaba ahí pintando su propio taller, ¿no? Su cabina, ¿no? Hay que decir que ese edificio, como que contenía ese cortijo, ¿no? Que les he dicho, ¿no? Que estuvo durante mucho tiempo ahí, en ese sitio degradado, ¿no? Precario, ¿no? El edificio entonces lo llamaban a casa de ese cortijo, el cortijo Navío Negrero, ¿no? O sea, entonces toda esa conexión, ¿no? Que lo llamara Navío. Y Navío Negrero nos remite a un poema muy famoso de Castro Alves, ¿no? Que era un poeta de romanticismo brasileño, en que lloraba la esclavitud, ¿no? Defendía la libertad a los negros, ¿no? Esas llegadas, ¿no? De los esclavos a Brasil, ¿no? A través justamente de los llamados navíos negreros, ¿no? Entonces, vean que incluso se parece un poco a un navío, ¿no? Lo que pinta, ¿no? La forma, ¿no? Que evoca un poco, ¿no? Esa imagen del navío. También por esos años, ¿no? Son años en que Pons tendrá dos crisis, ¿no? Una creativa, ¿no? De creación, ¿no? En que va ahí en frente a la casa de Romeu Midlin, que va a ser otro mecenas, ¿no? Así como ha sido Cicillo Matarazzo, ¿no? El italiano ahí que era el dueño del MAN, ¿no? Que le ha hecho las exposiciones, ¿no? Que tenía esa figura, porque hay que pensar que ahí en los años 50 él era la segunda generación de esos extranjeros, ¿no? Y ya en ese momento esos extranjeros ya ocupaban, ¿no? Papeles muy importantes, ¿no? En la escala social, ¿no? En los medios de comunicación social, en los aparatos culturales, ¿no? Y un poco empezaban a fusionarse a la antigua élite, ¿no? De São Paulo, que era la élite del café, que se dedicaba, ¿no? Al plantío del café. Incluso
era una élite vieja, ¿no? Pero que se alternaba en el poder, ¿no? Con otro estado que se llamaba Minas Gerais, ¿no? Que ya vamos a hablar de ese estado, ¿no? Y Minas se dedicaba a la leche, al queso, o sea, laticinios en general. Entonces, a esa alternancia del poder, ¿no? Entre São Paulo, ¿no? y Minas la llamaban oligarquía café con leche, ¿no? Entonces, una vez el café, otra vez la leche, ¿no? Se alternaba al poder, ¿no? Y entonces Pons tiene esa crisis creativa y se quema como 10, 12 cuadros, ¿no? No será toda la obra, como ha dicho Arnaud Puig, ¿no? En una carta, ¿no? Porque él los quema ahí enfrente a la casa de Romeu Middelin, como decía, ¿no? Que fue uno de los mecenas, ¿no? De Pons, además de Chichilo Matarazzo. Bueno, y tiene ahí platea, ¿no? O sea, espectadores ahí viendo, ¿no? Y después, la segunda crisis es cuando ya han descubierto, ¿no? El cuadro de diabetes que tenía, ¿no? Y Rosser, ¿no? Vuelve a España, ¿no? Con su hijo, un poco para arreglar las cosas, la vuelta de Pons y eso, ¿no? Y la verdad es que Rosser era quien le arreglaba la vida, ¿no? O sea, despertarse, trabajar, comer, acostarse, descansar, en fin. Cuando ella se va, Pons entra, ¿no? En un remolino, ¿no? De dormir muy poco, trabajar mucho, beber, salir con esas prostitutas negras, o sea, una vida efectivamente desmedida, ¿no? Y un día, ¿no? En la casa de uno de sus alumnos, ¿no? Un psiquiatra, ¿no? Muy rico, de una familia millonaria, ¿no? José Nemirovsky, Pons tiene una crisis, se sube a la mesa, putea a todos los organismos de fomento de la cultura de São Paulo, de Brasil, entra a la chimenea, ¿no? Y entonces es cuando Nemirovsky decide internarlo en un manicomio, ¿no? Posiblemente ese manicomio sería un manicomio, el que fue el mayor manicomio de Brasil, ¿no? El Juqueri, ¿no? En ese momento había un médico, ¿no? El doctor Osorio, que trataba a los alienados con arte, ¿no? Entonces varios artistas, ¿no? De la época han acudido ahí para ayudarlo, ¿no? Y ayudar a esos alienados, ¿no? Y ahí también estaba un alumno de Pons, Moacir Rocha, ¿no? Que vivía al lado incluso, ¿no? Del taller, ¿no? Del SPY, que ayudaba, que llevaba esos, digamos, cursos, ¿no? Acompañamientos de los alienados a través del arte, de ese tratamiento, ¿no? Y Moacir Rocha estaba casado con una de las bailarinas del espectáculo Candomblé, o sea, todas las cosas se van cruzando. Ella aún está viva, ¿no? Pons fue su padrino de casamiento, ¿no? Se llama Yolanda Amadei y él Moacir Rocha, ¿no? Muy bien. Después, ¿no? Ya cuando se está preparando, ¿no? Para irse, va a Minas Gerais, ¿no? A ver las estatuas, y ahí ya voy terminando, ¿no? De Aleijadinho, ¿no? Los profetas de Aleijadinho. La verdad es que esa ciudad con Goiás de Campo, ¿no? Y las estatuas de Aleijadinho, en ese momento formaba un poco un circuito, ¿no? De los intelectuales y artistas extranjeros que iban a Brasil, que básicamente era São Paulo, Río, Minas Gerais, ¿no? En las ciudades de Congonhas de Campo y otra ciudad histórica llamada Ouro Preto, y Bahía. Pons ha ido a todos esos sitios, ¿no? Y ha circulado por ahí, ¿no? Entonces, cuando el viaje, ¿no? a Minas, ¿no? Es un desastre, ¿no? El autobús se rompe, tiene que esperar otro autobús, y llovía mucho, ¿no? Intensamente en Minas, ¿no? Toda Minas, ¿no? Y cuando llega ahí, después, ¿no? De mucho retraso, ¿no? Para ver a Aleijadinho, la gente le dice: pues mira, llueve así en Minas a cada 11 años.
Y mira que has llegado justamente en este año, ¿no? Que llueve muchísimo, ¿no? Intensamente, ¿no? Que no se puede hacer nada. Él va a visitar 2 veces, ¿no? A esas estatuas, ¿no? De los profetas, ¿no? Y en una de sus cartas a una alumna va a decir, ¿no? Que está fascinado, obsesionado por Aleijadinho y empieza a estudiar un azul, ¿no? A hacer tesis con un azul que llamará azul Aleijadinho, ¿no? Como un verde también que él también va a crear, ¿no? Que va a llamar verde Amazonía, ¿no? Y ahí entonces quisiera terminar con una cita que combina Raoul Bob, ¿no? Y Pons, ¿no? Esa imagen no es la imagen de esa representación, ¿no? Amateur, ¿no? De una obra de Brosa, ¿no? Que son Nocturnos 29, con Pons vestida de arlequín. Y la... no, falta una parte ahí arriba, que, bueno, yo digo cuál es, ¿no? El título, que es Meterse en la piel de seda elástica. Eso es un verso, ¿no? De Raoul Bob, ¿no? De Cobra-Norato. Entonces termino con eso. Como se ve, Joan Pons vivió en Brasil una aventura constituida por naturalezas táctiles, mágicas y viscosas. Al meterse en la piel de seda elástica de aquel país, convirtió su vida en un juego de dados, en un lance de comodín, en un periodo de experiencias alucinantes, de inaudita intensidad, a la vez maravillosas y destructivas. Muchas gracias. Quedan, a ver, Janete Musacci, ¿no? Nelson Lerner, ¿no? Que es ambos importantes artistas, Paulina Rabinovich y ya, solo esos 3. No, ella no fue alumna, fue Moacir Rocha, ¿no? El marido de Yolanda. Yolanda fue la bailarina de Candomblé, ¿no? El espectáculo Candomblé. Los alumnos, sí, todos en São Paulo, todos eran de ahí, ¿no? Bueno, Lerner no, Lerner se cambió a Río. Ah, y Claudio Cooperman también está vivo, está en Río también, ¿no? Incluso viven cerca, ¿no? Lerner y Cooperman, son 4 alumnos. Hay que pensar que ya tiene más de 80 años, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? Y la gran mayoría ya ha tenido muchos alumnos, la verdad, ¿no? Muchos incluso directores de teatro, ¿no? Y además de otras relaciones, no han sido sus alumnos, pero sí que siempre iban a exposiciones con él, ¿no? O sea, y hay que pensar también que Pons transitaba por varios núcleos, ¿no? La gran mayoría de esos alumnos eran judíos, ¿no? Y hay que decir que Pons sale de Brasil leyendo y escribiendo y hablando hebraico, ¿no? ¿no? Y se involucra efectivamente con la Kabbalah y todo eso, ¿no? Otro núcleo que va a convivir mucho, ¿no? En ese barrio, ¿no? Donde estaba cerca aquí al Bexiga, ¿no? Caminando, ¿no? Hacia el fondo se llega a un barrio que se llama Libertad, que es un barrio japonés, ¿no? Y ahí Pons acudía mucho a ver películas japonesas de samuráis, ¿no? Que le encantaba. Hay que pensar que en ese momento, los años 50, la estética de la violencia que teníamos era un poco del western, ¿no? Americano, ¿no? En que era esa cosa que se veía el arma, disparaba el arma y luego se veía el cuerpo tumbado, ¿no? O sea, casi no se veía sangre, ¿no? En aquellas películas de aquel momento, ¿no? De esa época. Y la estética de la violencia oriental, o sea, de los samuráis, era otra, ¿no? O sea, un samurái hace, se caen 2 brazos, ¿no? Y mucha sangre, ¿no? Entonces, es una estética
que también Ponce ya la tenía, pero que va a intensificarla, que es una estética de la violencia a partir de la fragmentación del cuerpo, ¿no? Entonces, que eso está en Pons, ¿no? Y luego otro núcleo, ¿no? Era de esos bares, ¿no? La gente que conocía, ¿no? Por ahí, y de los negros, obviamente. O sea, transitaba tanto por... bueno, y hay que decir que ese barrio de Libertad no era un barrio, digamos, era un barrio considerado un poco outsider, pero un outsider cool, ¿no? Que la gente iba a ver esas películas, ¿no? De samuráis. Había muchos directores de cine, ¿no? De la época que eran bastante outsiders, ¿no? Como Shenba, Isgracela, ¿no? Que va a conocer, ¿no? Y también esos bares que va a conocer mucha gente, pintores como Di Cavalcante, directores de teatro como Antunes Filho, ¿no? Que es uno de los mayores directores de teatro de Brasil. O sea, transitaba por todos los mundos, ¿no? Y sí que mostraba su obra, ¿no? Pero para un público muy selecto, ¿no? O sea, algunos críticos, ¿no? Como Flavio Motta, algunos alumnos como Moisés Paustain, que ya está muerto, que es el que se fue a Minas con él, ¿no? Janete Musatti, ¿no? Y Moacir Rocha, ¿no? Entonces, o sea, transitaba mucho, ¿no? Por toda esa São Paulo, ¿no? Primero darte las gracias, porque has sido soberbia. Y una reflexión antes de hacerte una pregunta. La reflexión es el complejo que me da. Cada vez que has hablado de un cónsul, era poeta. No sí. Nuestros cónsules, algunos poetas. Realmente, qué cultura la de vuestro país. Una pregunta concreta. ¿Qué sabes de la obra que se hizo en Brasil? ¿Y cuál es hoy, o cuál pudiera ser, o qué se debería hacer para recuperar el imaginario, la influencia que en algún momento pudo tener o tuvo Pons en São Paulo, en la escena local? Sí que tuvo mucha importancia, ¿no? La gran mayoría de los alumnos que después, por ejemplo, ese Moacir Rocha ha trabajado en prensa también, ¿no? Y todos, ¿no? Han escrito sobre Pons como una gran influencia, ¿no? O sea, una persona que ha sido importante en esos momentos. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer, ¿no? De esa obra, ¿no? Porque ¿qué va a hacer él, no? Es a serie toros, ¿no? Esos cuadros de paisaje brasileño y las suites, instrumentos de tortura, circo, ¿no? Objetos, cabezas, ¿no? Y pájaros, ¿no? Creo que me estoy olvidando de alguna. Hay dos cosas más, ¿no? Que hace. Dos series más que hace ahí en Brasil. Yo creo que primero divulgar, ¿no? Porque, por ejemplo, esas hoy en día hay 39 obras, ¿no? De Pons en los fondos del MAN, ¿no? Que ahora es MAC, porque cuando Cicillo Matarazzo deja la presidencia del museo, dona todo el acervo a la Universidad de São Paulo, de donde soy yo, doy clases, ¿no? Y ahora el MAN se transformó, ese MAN antiguo se transformó en el MAC. Sí que hay otro MAN, pero no el MAN de Cicillo Matarazzo, ¿no? Que ese otro MAN sigue existiendo en el Ibirapuera, ¿no? Entonces yo creo que la primera cosa es divulgar, ¿no? Porque esas obras de Pons, ¿no? Han tenido pocas exposiciones ahí en Brasil, ¿no? Hubo, por ejemplo, pero algunas obras insertadas en exposiciones sobre, por ejemplo, el surrealismo, ¿no? O surrealistas del MAN, ¿no? Y ahora Macchi, o entonces la exposición homenaje por ocasión de la muerte de Pons, ¿no? Que le hace. Después ya no. Hay una pequeñita también, pero él estará insertado, ¿no? En los años 2002.
Yo creo que la primera cosa, sacar esas obras de los fondos y exponerlas, ¿no? Y no solo lo que está en Brasil, ¿no? Sino lo que hizo en Brasil y está aquí también. Creo que habría que integrar, ¿no? En una exposición única eso, ¿no? Eso es uno de los planes, ¿no? Que tengo. Vamos a ver si sale, ¿no? El MAC ya ha aceptado, ¿no? Pero hasta que llegue la exposición efectivamente, ¿no? Porque siempre hay la cuestión de la financiación y todo eso, ¿no? Por lo menos aceptada ya está. Esto es una notición. Sí. Eso sí, ya hay el espacio, ya lo están pensando, ¿no? Incluso les cuento cómo pienso la exposición, ¿no? Mi idea era entonces integrar, ¿no? Lo que es sobre el periodo brasileño de Pons, primero, ¿no? La idea sería integrar, ¿no? Esos acervos, ¿no? Lo que está aquí y lo que está en Brasil, ¿no? Que son de coleccionistas, ¿no? Exalumnos, ¿no? Que tienen mucha obra de Pons, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Que tenían más dinero para comprar, ¿no? En fin. Y la idea sería integrar distintos lenguajes, ¿no? Pintura, ¿no? Por un lado, noticias de periódico, ¿no? Sobre Pons, ¿no? En vídeo, ¿no? Testimonios de esos alumnos o de esas personas que lo conocieron, ¿no? Ese director de teatro, por ejemplo, esa bailarina, ¿no? Que Pons fue padrino de casamiento, ¿no? Y ha danzado en Candomblé. Esas películas, ¿no? Japonesas de samurái, ¿no? Y hay un cuadro, ¿no? Un dibujo que lo tienes tú, ¿no? Que hay unas inserciones, ¿no? De ideogramas japoneses, ¿no? Y esos ideogramas se refieren, fui a buscar a un especialista japonés, ¿no? Se refiere a una flor blanca, ¿no? Son textos de botánica que se refieren a esa flor. Y esa flor es, el texto dice, ¿no? Que es la única flor que tiene fuerza para sobrevivir al invierno riguroso, ¿no? De Japón. Y esa flor siempre aparece en esas películas japonesas, ¿no? Y además, Pons, además de insertar esos ideogramas, ¿no? Frases sueltas, ¿no? En japonés, dentro de del propio dibujo inserta ideogramas, ¿no? Que uno solo tiene significados. Por ejemplo, hay uno que tiene significado de fuerza, ¿no? Y es algo que Pons siempre hablaba, ¿no? En su diario, ¿no? Entonces se integra ahí un poco ese mundo japonés, ¿no? Luego hay otro cuadro que es una cara, ¿no? Y tiene ahí el ciclo de las quintas, ¿no? Que son las notas musicales, ¿no? Y dentro de la cara, ¿no? Una cara casi infantil, ¿no? Hay algunas claves musicales, ¿no? Entonces, una vez yo estuve en un tribunal de un alumno que ha estudiado los poemas de Lorca, ¿no? Que ha musicado y era de música. Entonces acudí a esa profesora de música y le dije, ¿qué es esto? ¿No? Y dijo, no llega a ser una composición, pero sí que se puede interpretar musicalmente. Así que van a interpretarla y la música del ambiente no sería esa música de Pons, digamos, ¿no? Interpretada ahí por la gente, ¿no? O sea, mucha cosa. Tengo pesado, vamos a ver si sale. ¿No? Vamos a ver si sale. A mí me gustaría mucho. Pero es verdad que o sea, pasa que poca gente tiene mucha obra, entonces, ¿no? En Brasil. Sí. Por relaciones personales. Sí. Sí, y también por interés, ¿no? Algunos críticos que han ido ahí, ¿no? Otros pintores, ¿no? Por ejemplo, Platner es uno que tiene, que es un pintor que, ¿no? Se torna un amigo de Pons. Algunas personas sí que tienen, ¿no? Que son de relaciones, no de que pasaba por esa, por, en fin, las clases, ¿no? Esa relación alumno-profesor, que tampoco Pons la tenía tan rígida, ¿no? Bueno, yo creo que tienes una audiencia que te ayudará en lo que sea posible. Sí. Creo que a todos nos encantaría poder ver que esta exposición toma lugar, ¿no? Sí. Que cuenta con lo que podamos hacer. Sí, muchas gracias. Bueno,
Gracias.